Entonces los mosqueteros levantaron sus floretes y terminaron diciendo: ¡Todos para uno! Hola, muy buenas, ya estamos una vez más en Todos para Uno, vuestro podcast preferido y cada día el de más gente. Bueno, hoy estamos con Lavinia, Cristian, Eli y conmigo, con David. Hola. Hola. Y bueno, ya sabéis que podéis encontrarnos en iVoox, en Spotify, en YouTube y en más sitios, buscarnos. Y además ahora ya sé poner vídeos en Spotify, así que ya nos podéis ver en Spotify también. Y cuando los pongo bien, porque en el último podcast me equivoqué y pues da igual. Fueron errores que solventé en el momento. Bien. Cosas Que pasan. Bien, hoy, el tema de hoy es el frío. Y vamos a hablar del frío porque en su momento hablamos del calor y bueno, por contraponer, ¿no? No porque esté haciendo frío, porque ya estamos en julio y está haciendo bastante... En algún lugar hará frío. Sí, eso sí. ¿No? En Argentina, no aquí, para no que no escuchen claro. en Argentina que están... No aquí, ahora, pero... Y esa es una de las razones, porque bueno, en alguna zona estará haciendo frío y precisamente de eso vamos a hablar hoy. De qué zonas del mundo hacen frío y bueno, pues hablar un poco del frío. Y para ello me gustaría preguntaros si sois frioleros o calurosos. Yo muy calurosa. ¿Calurosa? Sí. O sea, prefieres el frío. Sí. Ah, mira. Nací un 25 de diciembre. Fum. Yo nací un 24 de diciembre, pero Fum. hacía calor, porque igual no nacía así. Claro. O sea, que tú eres friolera. Prefieres Prefiero el calor. Muy De fe, muy friolera. ¿Tú, Cristian? Yo probablemente tolere mejor el calor que el frío, Claro. pero no lo prefiero. Claro. Ah, no, prefieres Lo aguanto, Ah, mira. pero no Lo prefiero aguanta el... más. Mira, pues a mí me pasa parecido, pero al revés. Yo tolero muy bien el calor y lo prefiero al frío. Sí. Pero me considero normal. A mí una persona... Me considero normal, todos Claro. los demás anormales. Claro, una persona me preguntó, ¿tú eres friolero o caluroso? Y dije, yo soy normal. Cuando hace frío tengo frío y cuando hace calor pues tengo Normal calor. para ti, David, para ti. Entonces yo soy normal. Y ahora os voy a plantear yo una pregunta. Venga, adelante. A ver. ¿A partir de qué temperatura consideréis frío y consideréis calor? Qué buena. El cero absoluto. Yo a partir de los 18 grados ya es frío. No te creo. Eso no es frío, ¿eh? Hombre, para mí sí. Yo empiezo a notarlo en plan... Ya me tengo que poner algo frío. Ay, yo a partir de los 3. ¿Los tres? Sí. Hombre, eso me parece demasiado frío. No, cuando ya el abrigo, ya por mucho que me ponga el abrigo tengo Ah, frío. bueno. O sea, abrigo de estos de... Ya. Pues me acuerdo, pues eso, en Rumanía cuando era pequeña, que nos poníamos los guantes, la bufanda, el gorro y tal, y aún así tenía frío. Ahí sí, ahí para mí ya es frío. Claro. O sea, pero 3 cuando grados. te pones, No menos 3, cuando te 3. pones un abrigo, ¿por qué te lo pones? Porque fuera hace frío. Ah. Pero a mí me gusta No, para sentir ella- la carita fría. Por lo que le estoy entendiendo es cuando nada en el universo Eso la Para protege mí, del frío, ya hace ya frío. digo, uff, hace frío, ¿eh? Pues como ya no tengo nada para ponerme. No sé, yo diría 18 has dicho tú Sí. y tú 8. O sea, por no Tres. decir 20. Tres. Por no decir 20 grados. He dicho 18. Pero es que Yo creo aquí que- aquí yo no creo que habéis has- visto 3 en vuestra vida, tiene que ser. Yo ¿o creo qué? que has pecado de calor, de Que friolera. no. Porque tenías que haber dicho 20. Para mí, Ah, Yo creo que te pega más 20 Es que verdad. 18. Vale, yo diría un torno a 13, 10, dice? de 10 a 12, algo así, 13. hombre, Pero te si tenías nos que ponemos poner el el aire abrigo, ya, pero chico. si en el coche nos ponemos el aire acondicionado a 16. Yo Nosotros sé, no. Yo no sé a qué. Que no te escuche el ministro de electricidad. Me refería al coche, que yo lo Ponernos a pago. 29 ahora este año. ¿29? Sí, ¿Qué dices? te prometo. Pues sí, eso es que- Pero si calor. 29 es... Ese no es aire Yo voy a acondicionado. poner el aire acondicionado a 30. ¿Qué eso es? Claro, por ahí va un poco enfocada la pregunta. Porque cuando ponemos el aire acondicionado en las casas, ¿sabes? Pones 25, Sí. pones 25 grados, pero en verano te parece frío Ya. y en invierno te parece calor. 25 Entonces, grados. Sí. Entre 25 y 23. Sí, pero ¿sabes? por ejemplo, hay zonas en las empresas que se llama meteorología. Yo hice prácticas en un laboratorio de meteorología, que es para mantener las piezas a una determinada temperatura. Y 20 grados era lo óptimo. Sabían que a 20 grados la temperatura no afecta ni a ninguna pieza ni a ninguna máquina. Entonces, para mí 20 es lo ideal, porque en verano no tengo calor, o sea, ni frío,
y en invierno con 20 grados tampoco tengo frío. Por eso 20 para mí no es frío. Lo que pasa es que es lo que sabe decir David, ¿no? Que no es lo mismo 20 grados en verano bueno. que 20 grados en invierno, ¿no? Porque, Cierto. porque como que la Tierra está un poco más caliente, entonces 20 grados te afecta, Claro. pero no tanto. Pero en invierno, como está Claro, más fría... ahí es donde entra la sensación térmica. Claro, Exacto. sí. Que es donde realmente es lo que nos afecta. Sí. Porque tú no es los grados que Que marca el marque. termómetro, Sí. sino Sino es la la sensación. sensación La sensación, térmica. sí. Por eso también se mide la sensación térmica y la suelen poner Y junto de a hecho los es con grados. lo que te avisan. De Claro. que 17 grados, sensación térmica 7. Quiere decir que va a hacer frío. Claro, claro. Pues dicen sensación térmica 19. Claro. Es que es como que el ambiente está más, Sí. Claro. más cálido. Ah, qué interesante. Yo lo que sí. digo es algo parecido. O sea, con respecto a lo que dice Liz, yo lo que digo que no es lo mismo que venga el frío a que se esté yendo el calor. Que son dos cosas distintas. Sí. Es decir, no es lo mismo cuando pasamos de invierno a primavera, que el frío aún está. Y claro, sentimos frío porque... Va calentando poco a Claro, se va poco. calentando, que del verano pasemos al otoño, que el verano, o sea, el calor se está yendo, de tal manera que yo aún tengo calor porque está viendo el frío. ¿Sabes? Entonces, por eso prefiero... Poco a poco. Claro, prefiero siempre el paso del verano al otoño Sí. que del invierno a la primavera, porque tengo menos frío. Y por las alergias. Y por las alergias, porque el otoño me encanta, es mi estación A mí preferida. también. A mí me gusta el paso de otoño a invierno. Me gusta También, ese. ah, mira. Sí. Sí, De sí, hecho, sí. mirad, investigando movidas en el frío como a mí me gustan, o sea, llego a mirar que en función del viento y la temperatura, o sea, realmente podríamos, expuestos al frío, realmente puedes morir en menos de 2 minutos. Y no necesitas temperaturas muy altas, muy a lo altas. mejor entre Ajá. 50, menos 50, menos 40, en cuestión de Fíjate, menos de un minuto te puedes morir. morir. Si el viento es constante, incluso antes. Claro. Ala, qué fuerte. Ah. Y tampoco son temperaturas que dices, bueno, son 50 grados bajo cero. Claro, Vamos, claro. a ver, vamos a ver que no son tan Sí. Pero yo por defender un fuertes. poquito, a los 60 grados al calor también, ¿eh? Te puedes morir Hombre. en 2 minutos, yo creo. Hay pero hay insolación. Insolación, Claro. Ya sí, no realmente por- es distinto. Pero Claro, sí, los golpes de calor famosos que siempre... sí, de hecho no tienes que subir tampoco. También lo he visto en aspecto caluroso por la comparación y no necesitas tanta temperatura para que ya te pueda Claro. dar la Ah, insolación. muy bien. Muy bien. Y con respecto, por ejemplo, a lo que hemos hablado de, perdón, del cómo el planeta se calienta o se enfría, está el famoso calentamiento global, ¿no? Que esto dice que el planeta cuando hace frío va a hacer más frío y cuando hace calor va a hacer más calor, Sí. ¿no? Y no sé si sabéis cómo funciona o por qué existe esto del calentamiento global. Si queréis os lo explico un poco. A mí me lo explicaron de una manera muy sencilla. Si lo entendí yo, debió ser de esa manera muy sencilla. Hay gente que dice que el calentamiento global no existe. No existe. Ojo. Yo creo que sí. Y os doy un poco lo que me dijeron a mí, ¿no? Y por qué las emisiones de CO2, que son lo que lo provocan, son tan malas, ¿no? CO2 y metano. Para que os hagáis una idea, pensar en el planeta como una esfera, una pelota en mitad del espacio. Para los que seáis terraplanistas, imaginaros un frisbee. Qué bueno. Que hacer el podcast para todo el mundo. Bien, entonces, en esta esfera está la Tierra, ¿no? Que sería como tal, y luego alrededor está la atmósfera, que es una capa invisible, por así decirlo, de CO2, de O2, que es Sí. oxígeno puro, que es lo que hace que el oxígeno llegue a la Tierra y podamos respirar. Bien, ¿qué pasa? Cuando los rayos de sol entran en la Tierra, la calientan y nos dan luz y salen. Sí. Bien. Con el CO2 lo que pasa es que en la atmósfera se crea una capa que lo que hace es que el rayo de sol entre, pero cuando salga golpee en esta capa de CO2 y vuelva a entrar a la Tierra. Entonces nunca se enfría la Tierra, o se enfría más despacio porque los rayos de sol siguen rebotando. Entonces, claro, esto provoca que la Tierra se caliente. Claro, la gente dice, ¿y por qué va a hacer frío? Y es porque en los polos, los hielos, el hielo que hay en los polos se descongela y hace que ese frío llegue al resto del planeta. Por eso Claro. en algunas zonas hará más frío y en otras zonas hará más calor. Es curioso. Sí. ¿No? Y al respecto yo os traigo una película, bueno, hay muchas películas que algunas hablan del calentamiento global o del frío y algunas dan frío cuando las ves y dices, madre mía, qué frío, entre ellas El día de mañana, ¿no? Que en latino es el día después de mañana. Que es pasado mañana. Pasado mañana es el día después de mañana. Luego está, por ejemplo, La cosa de John Carpenter, que es una película de miedo y de ciencia ficción que es espectacular, que da mucho frío cuando la veis. Madre mía, qué frío. Y luego está la que os traía hoy, sí o sí, que se llama Rompenieves.
Snowpiercer, no sé por qué me esfuerzo en hablar inglés y lo siempre pronuncio mal. Rompenieves. Es del 2013, dirigida por Bong Joon-ho, director de Parásito, que de hecho ganó el Oscar a Mejor Director y a Mejor Película, si mal no recuerdo, en el 2019. También dirigió en el 2017 Okja, que está muy bien, habla del maltrato animal y tal, está muy interesante esa película. Y esta de Rompenieves sale Chris Evans, el Capitán América, Jamie Bell, el niño de Billy Elliot, Tilda Swinton, Ed Harris, John Hart y Octavia Spencer. Ed Harris me gusta muchísimo Sí, como actor. a mí también. John Hart también me gusta mucho. Hizo, por ejemplo, un capítulo del Doctor Who que tanto me gusta. Y Octavia Spencer tiene un Oscar, de hecho, por Criadas y Señoras, una actriz muy buena. Bien, ¿de qué va esta película? Va de que en el 2031, o sea que dentro de pasado mañana, El día después de mañana. después de mañana, la Tierra está desde hace 10 años, o sea más. O sea, ya pasó, mañana, ¿no? mañana. Desde 2031, hace 10 Ayer. años. El Ayer. 2020, el día después de ayer. Es verdad, 2021, o sea, ayer. Desde hace 10 años la Tierra está completamente congelada, ¿vale? Pues a raíz, no explica muy bien si es el calentamiento global o qué, pero está completamente congelada. Entonces, los únicos supervivientes están en un tren que da vueltas alrededor del mundo, ¿no? Es un tipo que diseñó este tren para que diera vueltas alrededor del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que en los vagones de atrás está la gente más pobre y los vagones de adelante está la gente más rica. Entonces hay un momento que secuestran a un niño de la zona de atrás, se lo llevan se suponen que a la zona de adelante, y esta gente lo que hace es ir a buscar al niño. Entonces vemos como en los distintos vagones va cambiando. Hay un vagón que hay plantas, hay otro que hay un vivero, otro que hay como un acuario, hay uno que es un sastre y tal. Entonces los que viven atrás les va dando rabia cómo la gente vive tan bien cuando ellos están viviendo muy mal, ¿no? Y esto me ha hecho pensar cómo el calentamiento global y las zonas, o sea, y hay países, habiendo países que viven con más pobreza que otros, cómo puede afectarles, ¿no? Porque es decir, un país rico a lo mejor está más preparado para un calentamiento global o un frío o un calor extremo que otros que no lo sean, ¿no? Y esta película habla un poco de eso, porque a este director le gusta tratar cosas de ese estilo. También es coreano y en Corea las cosas que he visto de Corea hablan mucho de esas cosas, ¿no? De los distintos niveles sociales. Y cómo pues hay cosas que afectan más y menos, ¿no? Como según qué circunstancias un nivel social alto lo vive de una manera y un nivel social lo vive debajo, un nivel social lo vive de otra manera. Así que bueno, la recomiendo. Está bastante interesante. En sí. cuanto a lo de que en los países, claro que los países económicamente mejor pues están más preparados para eso, leí una cosa interesante que dicen que los países fríos son más ricos que los países cálidos, ya que el frío hace que tú comas más calorías vale. para mantener la temperatura corporal necesaria. Entonces también gastan más en protegerse en frío, desde ropa, infraestructuras, calefacción. Entonces toda esta situación lleva a gastar más, por lo tanto requiere un nivel de ahorro mayor. Entonces esa mente ahorrativa. Eso sí, siempre que esos países ricos estén al norte. Siempre que esos países fríos estén al norte, porque si están al sur. O las ciudades también Sí. en cada país, ¿no? El norte siempre como que es más. Sí. Pero yo creo que es por eso, por la mentalidad de ahorro. Yo tengo otra teoría. Yo creo que el calor tranquiliza y Sí. hace Y relaja. Sí. otro ritmo de vida. Eso a veces se ve incluso en los propios países. Hay países que las ciudades del norte son más ricas que las ciudades del sur. Bueno, pero no es solamente por el frío, o sea, sí, No, pero yo creo que parte de la, Por lo es que parte dice de él. la actitud. Claro, yo por creo la que el actitud. ritmo de vida, la calidad... Sí. Sí. Yo creo que a lo mejor es multifactorial. Sí. También Podemos hacer un podcast sobre este tema. no es por generalizar, pero es verdad que siempre lo he escuchado, sobre todo cuando yo era más pequeña, que hemos llegado aquí y tal, que siempre nos decían la gente de España, es que vosotros, los del países del este, venís con una mentalidad muy ahorradora, muy, aparte de competitiva y tal, como ahorradora, ¿no? Pero yo creo que es por eso, porque nosotros, ahora no, por el calentamiento global, Claro. pero pasábamos muchísimo frío, entonces todo lo hacíamos, las conservas, todo en otoño, Claro. en invierno no teníamos nada en el huerto, pues tener que comer, y entonces todo era acumular, pues como las hormigas, Claro, igual. sí. También me recuerda a eso. Claro, y luego está la famosa canción de La Poña hace frío, pero yo me río. No, era de unos dibujos animados que había yo de niño, que eran de Laponia, y es que, bueno, da igual. Si es que Bueno, si no, no es David. Laponia es
donde vive Papá Noel, no lo olvidemos. Sí, cierto. Muy bien. Y bueno, ¿qué países hay donde hace más frío y cómo viven? Háblanos un poco de eso. Pues la verdad es que hay bastantes, pero hoy justo quería traeros, no los típicos de, es que aquí hace muchísimo frío, no. Países que hacen frío, pero encima son bellos gracias a eso y hay que verlos y que hay que visitar, ¿no? De esos países. Así que hoy os traigo, por ejemplo, ¿cuál creéis que es el primer país así más frío? Si tuvierais que decidir uno. No sé. Alaska. ¿Alaska? Sí. Alaska no es un país, es una parte de Estados Unidos, ¿no? Sí, Estados Unidos, pero, vale. Pues sí. Canadá, entonces, que está al lado, dirías tú. Pues Canadá es el segundo, pero el primero es Antártida. Antártida, claro. Claro, lógicamente. De hecho, tiene el récord en 89,2 menos 89,2 grados Celsius. Qué fresquito. Es normal que nadie vive allí de forma permanente. Sí. Entonces, bueno, en la Tierra del invierno eterno es un lugar fascinante y casi mágico que lleva siglos atrayendo viajeros y curiosos, que se quedan poco, hay que reconocerlo, pero de visita. Y si quieres observar la fauna de la Antártida con algunas de las especies más extraordinarias del planeta, nada mejor que un crucero. Allí te esperan focas de Weddell, pingüinos emperador y millones de aves marinas. Yo creo que tú ahí serías feliz, Cristian. Sí. Me encantan los pingüinos. A mí me gusta mucho, me hace mucha gracia. Iría a abrazarlos. No sé, igual te mueres de frío hasta que llegas ahí, pero... Sí, pero no Bueno, huyen. pero también hay pingüinos en las zonas cálidas. En Galápagos hay pingüinos también. Así que... Hay que ir a verlos en este más cerca, ¿no? Luego está Canadá, que ocupa el tercer lugar en la lista de los países más fríos del mundo. Yo le tengo como el segundo. Y tiene menos 40 grados Celsius, más o menos. E incluso ha llegado a menos 63 grados Celsius. Así Madre que mía. tápate bien y disfruta del ventoso y gélido invierno. Lo bueno es que ellos tienen una cosa y es que siempre tienen una taza de chocolate caliente con unas tortitas regadas con jarabe de arce que te esperan Oye. en cada rincón. Y si quieres descubrir el país, en Canadá siempre hay algo que hacer para todo tipo de viajeros. Tenemos, obviamente, las Niágara, ¿no? Ah, claro. O admirar sus muchos parques naturales, pasando junto a los lagos glaciares como el de Luis o Peito, hasta descubrir el encanto de ciudades como Toronto y Montreal. Ujú. Bueno, en Toronto, no sé si lo he dicho, que hay una torre muy alta que cuando subes ves Toronto entero. Chistaco. Me encanta, David. Nunca cambies. Toronto entero. Tenemos... Espérate. Perdón. A ver si puedo seguir. Tenemos a Estonia. Que sepas que no me río del chiste, ¿vale? Que no. Ahí lo dejo. Pues nada. Me he reído un poco al principio, ahora me río de lo malo que es. Yo es que me he rido antes. Ya te lo sabías, ¿no? Tenemos a Estonia, que si lo comparamos con Siberia o la Antártida, en Estonia piensas, no hace tanto frío, ¿vale? Pero parte del territorio, suelen vivir bajo cero un par de meses, al menos, así que calor no vas a pasar. Pero si quieres disfrutar de bosques nevados, ciudades y pueblos preciosos cubiertos por un manto blanco, que es espectacular, pues ahí tienes que ir a Estonia en invierno. Su capital Tallinn es de las más bonitas de toda Europa, con un centro histórico de origen medieval nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Cómo no? Tenemos Finlandia, que especialmente en enero y febrero llega hasta los menos 45 grados Celsius en los casos más extremos. Pero ¿quién no querría visitar Laponia? ¿Por qué? Por lo que he dicho, porque Obviamente, por ver a Papá Noel en su hábitat natural. Yo quiero ver los renos. sí, a Rudolf. Igual. Así que si quieres ir, cálzate unas buenas botas peludas, ponte un abrigo enorme, sobre todo tú, y atrévete a descubrir el invierno Eli, finlandés. no vayas. Eso sí, y de esto dice porque mi hermano ha estado viviendo allí, me acuerdo que nos comunicábamos por Skype, y es que teníamos 2 horas de luz, literal, o sea, Claro. que no te asustes en las pocas horas de sol al día, porque no las hay apenas, pero bueno, tienes actividades como trineos, tirados por perros, motos de nieve y esquí de cualquier tipo, y no te vas a aburrir. Aparte que te esperan casi 190.000 lagos, 180.000 islas y bosques inmensos. Qué Y, fuerte. claro, ahí hay mucho que fotografiar. Espera, que no hay desiertos. Sí, de helados. Y nada, el último que os traigo hoy, así para visitar también de los más fríos, es Islandia, porque es que es fría hasta en verano, así que podemos ir en agosto también, Claro. cuando tenemos vacaciones algunos. No tanto como en invierno, pero es un país algo más que fresquito, la tierra del hielo.
la llaman así, y alcanza temperaturas que van de menos 25 a menos 30 grados Celsius, y la vida así no es precisamente sencilla. Pero luego contempla sus panoramas de película, sus volcanes, glaciares y cascadas, y es difícil no caer rendido a sus pies. Islandia será uno de los países más fríos del mundo, pero también es hermosa hasta hartarse. Además, no te puedes perder la cultura y la vida nocturna y bohemia de su capital, Reykjavik. Mira. Porque te sorprenderá. De ese no me sé ningún chiste. Vaya, que lo he puesto difícil. Muy bien, hemos visto pues eso, como la diversidad de los países tienen su encanto, ¿no? Yo recuerdo es un programa de televisión de Calleja que lleva famosos a distintas zonas del mundo y llevó a José Mota, que es un humorista, pues no sé, fue a la Antártida o algo así, un sitio que tú veías, mirases por donde mirases, era nieve. O sea, nieve no, hielo. A Omar Montes también le llevó a un... Puede ser. de estos que le metió como en un iglú. Como en un iglú. Un hotel de estos de hielo. Fíjate. Pues el José Mota sale, ¿no? Pues van como en trineo y sale y dice, qué bonito esta naturaleza. Y claro, yo lo veía y digo, hombre, no es... Claro... Este paisaje, ¿no? Claro, no, él decía que esta naturaleza. Porque es verdad. Y es verdad, claro, yo no pensaba, y pensando, en realidad es un paisaje, pero claro, lo piensa y dice, no, La nieve es naturaleza. Es naturaleza pura, pero de otra manera, no es lo que estamos tan acostumbrados, estamos acostumbrados a montañas Cierto. o playas y tal, pero Qué es naturaleza chulo. también. Y claro, es otro encanto, efectivamente. Sí. Sí. Por cierto, ¿sabéis cómo se dice qué frío hace en Ecuador? Ah, sí, yo sí. ¿Cómo? Os lo digo, achachay, ¿no? O así. Ay, ¿o qué? No, achachay, que es una frase que viene del quechua, que significa que frío. Entonces, cuando está haciendo frío, achachay. Sí. Qué curioso. ¿Tenéis una en Rumanía o no? ¿Alguna? Cuando se Chifrillo pero no es así tan chistosa. Parece ¿Qué frío hace? parece una onomatopeya, pero Total. no lo Achachay, es. mola mucho. Achachay. Aquí tenemos que hacer un frío que pela. No, nunca lo he ¿Qué entendido. significa? de No dónde sabemos. viene. Seguro que tiene su origen. Sí. Que a un vasco no se lo oirás decir, por ejemplo. No, claro, Eso allí hace un frío que me voy a quitar la camiseta. Diría un vasco. Oye, pues qué buen tiempo hace hoy. Bueno, hay un hombre que se llama Wim Hof que frío, igual que decís un vasco, pues no ha tenido mucho porque a partir del suicidio de su primera esposa cuando él tenía 36 años, él decidió como una forma de salida, ¿no? ante esta situación, enfrentarse a ambientes en condiciones extremas y entonces empezó a hacer actividades físicas en el frío extremo. Fue famoso en el 2000 porque fue la persona capaz de nadar más distancia, nadó 57 metros bajo una capa de hielo en el lago de Peyo, que era un lago helado de Finlandia. Qué necesidad. La actividad le catapultó a la fama al ser grabado por un programa de televisión de su país y además el día anterior, en una intentona que casi termina en tragedia, cuando él estaba haciendo una práctica, sufrió la congelación de las córneas y fue rescatado tras perder el conocimiento. O sea, claro, esto ya le dio mucha fama y la gente quería ver el programa. Madre Pero mía. imaginaros lo que significa que se descongelen las córneas. Es que es brutal. córneas. Y perdió el conocimiento por ello. O sea, claro, porque hay bastante agua, ¿no? Claro, en el ojo en la córnea es muy líquido. muy acuosa, claro, efectivamente. En el 2000, eso fue en el 2000, para nosotros hace poco, pero en realidad hace 23 años. Según la película esta, hace mucho. En el 2007 trasladó, también realizó otra prueba atlética y en este caso una media maratón sobre nieve y hielo. Se demoró 2 horas 16 minutos en hacer esta media maratón y ese mismo año intentó ascender al Monte Everest vistiendo solamente un pantalón corto y No me botas creo. al Monte Everest. Ay, O Qué sea, locura. y alcanzó los 7.200 metros. Que tiene 8.000 y pico, o sea que le faltó nada. O sea, le faltó Exacto. mucho. Le faltó la parte más difícil, Claro, le faltó ¿no? la última. Madre mía. Y en el 2009 llegó a la cima del Kilimanjaro, que también es uno de Sí, uno de los los 8.000, de los ¿eh? 8.000, con la misma indumentaria, o sea, con un pantalón corto y unas botas, o sea, nada Pero qué arriba. ganas tienes de hacer Sí, eso. sí, que. Sufrir a-
Y en el 2016 volvió a enfrentarse corriendo a una maratón en el desierto de Namibia sin beber agua. Madre mía, O sea, está loco. Pero bueno, ha desarrollado como un método para enseñarte, bueno, ahí Ahora diseñado, ¿por qué? Porque eso lo hace cualquiera. bueno, y hablando de las propiedades de poder enfrentarse al cuerpo, ¿no? A estas Sí. condiciones extremas y Supongo tal. Pero que bueno, trabajando mucho, sobre todo tu cerebro, ¿no? De tu aguante mental, sobre Claro. todo, Sí. ¿no? Es que eso tiene que ser... Sí, mental a ver, fuerte. un método no científico, por supuesto, ¿no? Aunque hay gente que se apunta a esas cosas. Pero bueno, tiene 63 años ahora mismo y sigue haciendo ¿Sigue? estas cosas. Sí, sí, sí. Y fue... Bueno, es que el frío lo habrá conservado muy bien. Ya. Ya. Bueno, el frío conserva. Así que bueno, es conocido como el Iceman. No, desde luego, Como podría ser el superhéroe. Sí, efectivamente, hay un superhéroe que es Iceman, de los X-Men, el hombre de hielo. Pues mira, ahí le tienes Sí, en sí, carne sí. y hueso. Sí. Es curioso porque nosotros vimos un documental que hablaba de... Lo hacía Chris Hemsworth, creo que lo hablamos cuando hablamos de las personas mayores. Y él se somete a distintas pruebas físicas para pues eso, alargar la vida y estas pruebas seguir haciéndolas, no solo hacerlas para el documental, sino pues en su vida seguir haciéndolas. Sí. Y una de ellas era esto, lo de hacer, pues eso, someterse a frío. ¿No? A frío extremo. A frío extremo. Y claro, en este capítulo hablaban de las propiedades que tiene el frío Sí, para el sí. cuerpo. No sé si Cristian... Para enfermedades como el dolor, no Claro, sé. sí, De sí, hecho, eso de que te conserva, David, tiene su explicación científica. Ah, mira. Anda. Y de hecho, el frío favorece la longevidad, ya que el aumento de la longevidad se produce a través de la activación de genes como TRAP-1 y DAF-16. Claro, hombre. O sea que todo tiene su explicación. Sí, sí. O sea que a nivel genético, a nivel hormonal, en función de cómo nos estimula el frío, aparte otras propiedades, como por ejemplo estimula el sistema nervioso, la secreción de hormonas de estrés está en relación a la activación del sistema nervioso vegetativo, adelgaza el frío. Oye. Eso sí que lo había oído. O sea, porque tenemos como distintos tipos de grasas. O sea, la grasa parda, la grasa marrón, sí que se fomenta para dar calor. Entonces, si tú estimulas tu cuerpo con el frío, vale. se utiliza esa grasa. Se gasta. O sea, luego hay otras que tenemos que simplemente son para almacenar energía. Para molestar. Pero esa en concreto, la grasa... Fuerte, esto la no lo grasa, sabía. La grasa parda sí se Se usa usa el hielo. para el calor. Luego potencia el sistema inmunológico, que por ahí van los tiros De que conserve, de claro. cuidarse. Y aparte, como todos sabemos, ayudes antiinflamatorio. Exacto. O sea, es Claro. Sí, sí, cuando sí. te das un golpe, tú que Frío. te pones frío. Un dato curioso que lo tengo que decir, Sí, ¿eh? sí, dale. ¿No? Normalmente tú vas al centro de salud o a lo que sea, pues eso, con un dolor, ¿no? Y dices, es que me duele aquí. Y muchas veces, pues a lo mejor, hasta Que me pongas allí. Pues no te toques ahí. hasta que te hagan una radiografía, una resonancia magnética para ver si tú tienes algo inflamado o no, pues, o aunque sea inflamación, una contractura, te dicen, bueno, pues ponte un poquito de calor, Sí. ¿vale? Y se te pasará. Error. A lo mejor no todos lo dicen, ¿vale? Ya. Pero yo como fisio lo tengo que decir. Se tiene que poner hielo, siempre y cuando no sea una molestia, sino que Claro. tengamos ciencia de que puede ser que sea una inflamación, porque la inflamación significa calor. Y si le ponemos más calor, ¿qué pasa? Se inflama Se inflama más. más. Así que lo que necesitamos es poner hielo, al igual que en un esguince, ¿no? Que Claro. el esguince lo tenemos claro porque se hincha. Claro. Pero en una contractura muchas veces no lo tenemos claro. Y... Pero yo tenía entendido que el músculo es mejor calor y el Sí. hueso frío, ¿no? Exacto. Vale. Pero tú no sabes si te está doliendo. El hueso o el músculo, Claro, claro. porque, a ver, me refiero, tú imagínate que tienes una vértebra inflamada por lo que sea una apófisis, ¿no? Que está al lado del músculo, entonces te tira el músculo, te duele y tú no sabes si es la columna, Claro. el hombro, la Claro. articulación. Entonces, yo si ves que con el calor no mejoras, está Hielo. clarísimo. Ah, muy bien. Sí. Perdón, con el frío no mejoras, ¿no? No, O sea, con el al calor. revés. Ah, vale. Porque muchas Pero veces lo te primero dicen- que probamos es Yo lo primero que pruebo es el frío. el frío, vale. Pero porque yo sé si tengo, quiero decir, por ciertos signos me doy cuenta si tengo inflamación o no. Pero es mejor preguntar, oye, pero puede ser que tenga inflamación o no, y antes de ponerse calor, porque te inflamas más y vas a estar peor, Claro. ponte hielo. Si en caso de Claro. duda no pongas frío ni calor automáticamente. Claro. Si Te no, pones tibio. Antes pregunta, si no, sí. evalúa un poco. Evalúa Sí. qué es Si lo te ha que dado un golpe, tienes. evidentemente frío. Claro. Pero ¿Por qué? si te duelen los riñones porque sí, o sea, no tienes tampoco. Claro. Sí. Muy Así bien. que eso. ¿Qué más? Continuando sí, con sí. continuando con el frío. Vamos con. Somos de aquí, tenemos representación de 3 países. Muy bien. ¿no? Y además Sí. muy distintos. Los 3 Sí. países. Sí, va. ¿Vale? Y quiero
que a ver si os acercáis, conocéis vuestros países, el récord de temperatura más baja registrada. Ojo, registrada. Claro. Siempre, Récord. desde siempre. Récord. Desde O sea, que hay registro. ¿registrada en ciudad o registrada? Registrada. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos el Cotopaxi, una montaña Registrada muy la alta. máxima en todo el país. Vale. Pero hay registros de ahí, de esa... Sí, yo creo Claro, que sí, ¿no? porque lo escalan. Es como por decirte tener el Kilimanjaro. Sí, pero claro, eso ha visto, pero en el que se registraba en el momento en que lo escalaban. No hay nada de meteorología. Ah, vale. No, claro, no habrá un... Claro, es donde... Porque Sí. aquí en España hay un sitio concreto donde se evalúa, Que hace mucho pero frío, a lo mejor. se estima que hay más frío, pero no se registra. Vale. Claro, Vale. claro. Vale, entonces es los registros, qué temperatura Desde más siempre. baja, récord absoluto, Desde que se desde que registran. registran. Ujú. Vale. Que es el año... ¿Sabéis qué año empezaron a registrar el frío y No. el calor? Tampoco. Vale, genial. ¿Nos vas a dar una horquilla o...? No, quiero simplemente a ver Vale. si os acercáis o no os acercáis. Venga, va. Muy bien. ¿Quién empieza? ¿Yo? David. Venga, David, España. Vale, España máximo, creo que lo hablamos en el del calor. Qué fuerte. Que creo que fue 47, dijimos. No, pero estamos hablando del frío. Ah, no estamos hablando de máximo No. segundos. No, estamos hablando de mínimo de temperatura. Los que hay máximo me lo sabía. Máximo de frío, por decirlo. Sí. pero es Estamos frío. hablando de frío. Vale, mínimo diría, es que menos 10 hemos llegado, voy a decir menos 15, venga. Te voy a dar la pista, que además aquí Vale. bueno, es en el Pirineo de Lérida. Lérida. ¿Vale? Menos 15. No sé. Menos 32. Fíjate. Aquí en Pero España, eso no lo puedes decir porque ahora nos das pistas a nosotros. Porque Bueno, no tenía sé. un número en la cabeza. Sí, menos 32, fíjate, qué frío, Qué frío. Es que tú ahora tienes que evaluar si luego nos en reímos de Rumanía- Antártida. Ya ves, es verdad. Y es lo que digo, se estima que más al norte de la montaña se haya podido llegar a menos Pero no se 50. ha podido Claro, Pero registrar. como no hay registro, Qué fuerte. y fue en 1956 Madre Ah, mía. mira. Claro, ahora seguro cuando que se no. registró. Ujú, sí. Eli, Yo. si quieres te digo de dónde. Sí, dime. Quito. Claro. Pues en Quito yo quisiera decir 0 grados, pero digamos menos 3. Me pasé. Te has venido muy arriba, ¿eh? No hace tanto, muy abajo. no hace tanto frío allí. Seguro se vea. Ni pensando. Bueno, en Quito, entonces en la ciudad. Vale, pues 5 grados. 2 grados. 2. Ah, bueno, eso estaba ahí cerquita, Claro, con sí. el cero. Es que ahí vemos como lo que para vosotros es muchísimo frío. Yo he flipado, digo, pero como yo pensaba que iba a decir menos 15 o menos 20, ¿eh? Claro. Me parece muy mal que ya le has dado una segunda oportunidad ya mismo, pero bueno. No la he dado. Pero... Qué bueno. Sí, sí. A ver, ¿qué zona? Lavi. ¿En dónde? La temperatura más alta se registrada en el último medio siglo en el departamento de Cobasna. Pero, vale, Está en la localidad indosuara de Buzaului. de Buzou. ¿O ¿Qué pone? Buzaului. Bueno, luego lo leo. A ver. ¿En el último? Medio siglo. Que es de cuando se registran. O sea, antes no Entonces- se registraba. Claro. Pero vamos, medio siglo son 50 años, ¿eh? Sí, 50 yo años. digo menos 57. Tú te has flipado también Yo, muchísimo. joder, pero si me has dicho que en España... Claro, por eso te digo, evalúa. Es que no puede ser. ¿Tú crees que hace No, porque muchísimo es más que frío? en Sí. España lo han medido en una montaña. Claro, en una montaña. En Ecuador lo han Porque medido en una Rumanía se ciudad. lo Y en midieran en la invierno. montaña, pues sí Claro, quería. pero en la ciudad. Es que no es nada... Bueno, sí. 35, menos 35,8 grados. Ya te digo yo que en Rumanía ha hecho más frío que en España. Claro, seguro. No, Yo si sé es más que frío, sí. sí es más frío, pero no mucho más. Como Claro. que mucho. Pero si has dicho menos 35 y... Menos 32. Así Ah, que- yo había Sí, escuchado algo dos de menos, 50. Claro, Digo, se no puede ser, estima no. que en el pico de Vale. los Pirineos, claro, pero porque pues, Claro, ya. estamos hablando de un pico muy alto. Claro, Ah, bueno, mucha, entonces mucha sí. altitud. Claro, es Entonces que sí cuanto me más cuadra. altitud haya, más frío va a hacer siempre. Por ejemplo, el Pero, ¿a él le Cotopaxi. dijiste menos 32? Sí. Yo había entendido 50 y No, por eso no, digo, no. ¿cómo va a ser 50? No, no. Por ejemplo, lo que decía, Ecuador es un país cálido, pero en el Cotopaxi, que es un... Vale. Hará frío, evidentemente. Por muy cálido que sea el país, claro, cuanto más alto vayamos en Porque está geográficamente... en la cordillera, claro. Claro. Claro, Claro, por eso se da la pista de dónde se qué registra, zona? porque claro. si no podemos estar muy No es lo mismo perdidos. el Pirineo que... Claro. Claro. Ujú. Así que muy bien. Desde ahí viene nuestra percepción del frío y del calor también. Yo creo que sí. De dónde venimos. Claro. Sí, efectivamente. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Ecuador, que a veces hacía 18 grados o algo así, y la gente decía, ¡ay, qué frío! Bueno, la chachai. Pero a ver, todo el La chachai tiempo... haciendo la chachai.
Y yo decía, no, esto en Toledo. Es diciembre. Por supuesto, pero tienes que tener en cuenta que todo el tiempo hace, Claro. la mayoría del tiempo hace 30 grados, Claro, 25. Y de tal. repente, Claro, Sí, no sí, tiene sí, ni ropa para eso. todos abrigados. Y yo en La manga corta, manta. ¿no? Y pasa al revés a veces. A veces vemos en, pues eso, primavera, que ya están Sí. empezando a refrescar personas del norte de Europa, ¿no? Que están en manga corta. Claro. Y decimos, pero qué locos, claro. Ellos a lo mejor vienen en Finlandia o de algún sitio así que hace mucho frío y ellos, para ellos eso no es frío Eso es tampoco. Sí, sí. Así que bueno, pues muy bien, chicos, muy interesante todo. No sé si queréis acabar con algún otro chiste. A mí no se me ocurre ningún otro. Pensar siempre que la percepción es de cada uno. Sí, ¿eh? efectivamente. Y no que- juzguéis. que al Yo final- solo quiero que no se enfaden con mis amigos vascos conmigo. Que siempre hago chistes con el norte y los vascos. Pero... Sí, bueno, tiene muy bueno para los vascos. Así que bueno, muchas gracias a vosotros como siempre, a los que estéis al otro lado. Y recordad, YouTube, iVoox, Spotify y buscarnos en más plataformas por ahí que está. Like. Darle a like Eso, y compartir. suscribirlo y compartirlo para que todo el mundo pueda saber qué frío hace y qué calor hace en otras partes del mundo. Hasta luego. Adiós. Adiós.